Y son multas desde 28,000 hasta 200 y pico miles de pesos, ¿no? Pero sin embargo, si las operaciones involucran cantidades muy elevadas, las multas pueden ir hasta 7, hasta 9 millones de pesos. Entonces, digamos que hay una multa de forma, que es, oye, no lo mandé, o lo mandé a destiempo, hay una multa de 28,000 a 200,000 pesos. Pero dices, oye, no lo mandé, y aparte la operación es una operación cuantiosa, la multa va creciendo, ¿verdad? De manera proporcional a la operación omitida y puede llegar a ser hasta de 9 millones de pesos. Entonces, por operación. Entonces, ¿qué significa? Pues si yo soy un desarrollo inmobiliario y recibo captaciones de inversionistas, no estoy presentando los avisos, primero por la omisión de los avisos tengo que tener una multa. Pero ahora, como la misión como la operación era cuantiosa, superior a cierta cantidad de recursos, en ese momento aplica lo que es pues la otra multa, que es la creciente o la multa proporcional, que es en base a la cuantía de la omisión. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenido Rodolfo, bienvenido auditorio. Tenemos el día de hoy un tema polémico, un tema novedoso, algo reciente porque no tiene más de 10 años y es el tema del lavado de dinero, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema o con el efectivo en las operaciones inmobiliarias? Y para eso trajimos un experto en materia legal, ¿sí? Derecho corporativo y ahora sí que consultor para todo el tema de lavado antidinero. Rodolfo Magallón, bienvenido. Gracias, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Me da gusto tenerte aquí y platícanos un poquito, Rodolfo, primeramente, ¿quién es Rodolfo en su persona? Bueno, Alex, pues muchas gracias por la invitación. A tu auditorio también un saludo. Pues Rodolfo Magallón soy abogado de profesión, padre de 2 hijos, deportista, apasionado del box y las artes marciales mixtas como hobby y del golf también. Pero fuera de eso, pues soy una persona apasionada en mi profesión. Soy abogado en materia corporativa, enfocado principalmente en brindar soluciones a los empresarios para que lleven adecuadamente sus negocios. Muy bien. Oye, Rodolfo, platícanos un poquito de tu trayectoria. Sé que eres una persona joven, pero que ha tenido bastante, pues ahora sí, camino en grandes despachos, en buenos negocios. Sí, pues muchas gracias. Mira, yo prácticamente soy abogado, me gradué del Tecnológico de Monterrey, después hice una maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de Nuevo León, posteriormente hice una segunda maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Monterrey y bueno, pues he trabajado en firmas como Chever Ruiz Amarripa algunos años en el área de litigio fiscal. Posteriormente fui a PwC, PricewaterhouseCoopers, y ahí estuve algunos años, como 6 años. Y posteriormente en 2010 nace lo que es Magallón Abogados, una firma prácticamente enfocada en soluciones al empresario en materia corporativa y fiscal, y es lo que hoy representamos, ¿verdad? Que es la firma en la cual estamos. Excelente. Fíjate, Rodolfo, yo me acuerdo mucho del tiempo que nos tocó trabajar juntos, que eres una persona que trabaja mucho, o sea, que le dedica mucho tiempo a su trabajo y que aparte de que, ¿cómo te diré? Con esa pasión que te distingue, ¿sí? Sacas muchas cosas adelante y la verdad que un gusto tenerte aquí No, para gracias. que nos compartas y nos des ese conocimiento respecto a la Ley Federal para Prevención de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ese es el tema, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir acerca de esta ley? ¿Cuándo surge? ¿En qué consiste? Pues mira, prácticamente nosotros, digo, como abogados, dando soluciones a los empresarios, pues siempre estamos revisando las últimas reformas, ¿no?, que existen en el Diario Oficial de la Federación, que apliquen obviamente a las industrias a las que nuestros clientes están sujetos. Una de ellas, pues es el tema de la ley que le llamamos ley antilavado o ley de prevención para evitar la procedencia de recursos ilícitos, ¿no? Y esa ley nace en 2013. Esa ley nace en 2013, se publica en el Diario Oficial y prácticamente va enfocada, entre otras cosas, de manera general, a detectar aquellas operaciones que estén financiándose con operaciones o con recursos de procedencia ilícita del terrorismo o del lavado de dinero. Aquí el tema es
Se prevé lo que es el tema de notarios, el tema de agencias de viaje, temas de agencias de autos, temas de operaciones inmobiliarias, temas de casinos, entre otros, que obviamente manifiesta esta ley. Y lo que hace es que nos obliga a identificar, digamos, las operaciones que estemos efectuando y a tener ciertas obligaciones corporativas y de cumplimiento, ¿no? Principalmente. Ok, entonces en el 2013 se emite esa ley. ¿Sí? Así es, sí. ¿Y esa ley quién la supervisa? ¿Qué entidad federativa es el encargado? Sí, lo que pasa es que esa ley prácticamente el cumplimiento lo tienes que hacer ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, Okay. ¿verdad? A través de una unidad también de inteligencia financiera, que es la que supervisa que el cumplimiento de esta ley se dé, ¿verdad? Pero prácticamente a quien tú tienes que reportear es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a la Secretaría, al Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Es ante quien se cumple esta norma. Y hablando de temas inmobiliarios, ¿cuándo estamos nosotros sujetos a esta ley? O sea, ¿en cualquier operación o hay determinadas, no sé, factores, montos donde esto aplique para pues, tener el ojo en esos movimientos? Sí, mira, en el tema inmobiliario es un tema muy particular porque en 2013 nacen prácticamente dos obligaciones. Cuando tú te dedicas al desarrollo de bienes inmuebles, construcción, desarrollo y venta o comercialización de bienes inmuebles, tienes la obligación de presentar lo que es un aviso, ¿verdad?, ante la Secretaría de Hacienda. Y lo que haces es presentar un aviso, pero previo a presentar ese aviso te tienes que dar de alta. ¿En dónde? En un padrón o en una base de datos donde tú te tienes que dar de alta como desarrollador inmobiliario, sujeto a la actividad de comercialización de bienes o desarrollo y comercialización de bienes inmuebles. Y posteriormente a eso, cuando tú tengas una operación de compraventa o en este caso desarrollo y venta de bienes inmuebles, tienes que presentar un aviso. Y ese aviso se presenta ante el SAT dentro del día 17 del mes siguiente al que tú realices dicha operación. Esa es la primera. Y la segunda es la operación cuando tú haces servicios de arrendamiento. Si tú das un servicio de arrendamiento en donde superes 287,000 pesos prácticamente tu renta, en lo individual o en conjunto, a una cadena comercial, por ejemplo, pues tienes la obligación también de presentar lo que es tu aviso, ¿verdad? Y ese aviso lo tienes que mandar a través de la página del SAT dentro de los días 17, antes del día 17 del mes posterior al que realices la operación, ¿verdad? Okay. Prácticamente esas son las obligaciones principales que nacen en el 2013. Sin embargo, en el 2017 entra una pequeña reforma o ajuste a la ley que prevé que también se deben de identificar los expedientes de los inversionistas. Ya ves que ahora es muy común que los desarrolladores capten de terceros capital para con ese capital hacer el desarrollo. Así es. Entonces, la autoridad se dio cuenta de eso y dice, bueno, pues déjame poner un candado aquí, donde ahora cuando el desarrollador reciba de parte de inversionistas o capte ciertas cantidades de dinero que superen un umbral que son de 700,000 pesos promedio, se debe presentar un aviso. Y ese aviso se debe presentar al SAT igual, informando que se tienen inversiones superiores a esa cantidad. Ahora, si las cantidades no superan los 700,000 pesos, se deben de tener los expedientes básicos que le llaman los expedientes de los inversionistas con cierta información que te prevén, que el RFC, que se dedica, quién es el principal beneficiario de los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para tenerlos identificados, pero eso no quiere decir que se reporten, simplemente están identificados. Cuando superan el umbral de los 700,000 pesos de las aportaciones o capitalizaciones, en ese momento surge lo que es el aviso, ¿no? O la obligación del aviso. Okay. Entonces yo como desarrollador debo estar buscando tener un expediente por cada inversionista, inclusive digo también al momento de la venta, ¿no? De la gente que me esté pagando a lo mejor ciertas cantidades en efectivo. Sí, bueno, el efectivo es diferente. Aquí la ley no distingue. Simplemente si tú tienes, digamos, una aportación, ya sea en efectivo o en transferencia, que sea igual o superior a 700,000 pesos, el desarrollador tiene obligación de informar y reportar, ¿verdad? Okay. Obviamente es operación, pero si tú no tienes una operación superior a esa cantidad, te tiene la obligación que identificar, que significa tener tu expediente. Eso aplica para las captaciones, también cuando alguien renta un inmueble mayor a 287,000, tiene que identificar a quién le paga esa renta. Okay.
Si yo tengo un inmueble que le rento a X cadena comercial, entonces en el momento que yo recibo 287,000 pesos, en ese momento yo tengo que identificar a quien yo le pagué esa renta, ¿verdad? Superior a 287,000. Y también cuando haces compraventas inmobiliarias, pues también cuando superen la cantidad de 700. La ley no distingue si es efectivo o no efectivo. Puede ser con transferencia, o puede ser efectivo, o puede ser mixto. Pero al final, cuando superan los umbrales. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo como desarrollador, ya me doy de alta en la portal del SAT, Sí. pero en un mes, no sé, a lo mejor todavía no arranco el proyecto, no tengo pues que reportar? ¿Tengo que dar un aviso en ceros Sí. o algo por el estilo? Sí. Tú cuando te das de alta en el portal del SAT como desarrollador inmobiliario, para efectos de cumplir la ley de lavado de dinero o de prevención de lavado de dinero, tienes que designar un encargado de cumplimiento en términos del artículo 20 de la ley. Okay. Y lo que haces es designas al encargado de cumplimiento, que es el que hace las veces de oficial de cumplimiento en las otras materias susceptibles o vulnerables. Entonces aquí lo que haces es designas al encargado de cumplimiento, ese encargado de cumplimiento tiene que presentar los avisos. Si no hubiera operaciones vulnerables dentro del mes, se presentan ceros. Si hubiera operaciones vulnerables dentro del mes, se presentan dentro de los 17 días posteriores al mes siguiente. Okay. Pues prácticamente sí se presentan en ceros cuando no hay operaciones. Pero siempre mes a mes Sí. hay que presentar. Sí, y porque tú te das de alta en el SAT, tú abres una inmobiliaria y pones servicios de desarrollo inmobiliario, vivienda unifamiliar, lo que sea. En ese momento que tú tienes ese catálogo dado de alta en el SAT, la autoridad ya sabe que vas a desarrollar. Entonces al final, la obligatoriedad que tienes de darte de alta en el portal del cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es automático, casi automático. Tú lo tienes que hacer manualmente, pero es automático. Y de ahí tú tener que cumplir mes a mes con las obligaciones. Ahora, ¿qué pasa si omito mis declaraciones o los reportes? No sé, porque pues, a lo mejor no tengo el conocimiento o un mes se nos fue o simplemente no se presentaron. Bueno, lo que aquí hay multas por presentarlos tarde o omitir presentarlos. Y son multas desde 28,000 hasta 200 y pico miles de pesos, ¿no? Pero sin embargo, si las operaciones involucran cantidades muy elevadas, las multas pueden ir hasta 7, hasta 9 millones de pesos. Entonces, digamos que hay una multa de forma, que es, oye, no lo mandé, o lo mandé a destiempo, hay una multa de 28,000 a 200,000 pesos. Pero dices, oye, no lo mandé, y aparte la operación es una operación cuantiosa, la multa va creciendo, ¿verdad? De manera proporcional a la operación omitida, y puede llegar a ser hasta de 9 millones de pesos. Entonces, por operación. Entonces, ¿qué significa? Pues si yo soy un desarrollo inmobiliario y recibo captaciones de inversionistas, no estoy presentando los avisos, primero por la omisión de los avisos tengo que tener una multa. Pero ahora, como la omisión como la operación era cuantiosa, superior a cierta cantidad de recursos, en ese momento aplica lo que es pues la otra multa, que es la creciente o la multa proporcional, que es en base a la cuantía de la omisión. Okay. Fíjate que pensando ahorita un escenario respecto a, hay inversionistas que, pues ahorita está muy de moda el tema de las preventas, ¿no? Y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no sé, tengo 3 millones de pesos en efectivo, porque pues, a lo mejor tengo un negocio de comercio o algo por el estilo, recibo mucho efectivo, no lo he declarado y pues sé que tengo un límite de 719,000 pesos para operaciones inmobiliarias en efectivo y voy a estar pagando en una, o sea, voy a hacer 3 inversiones, ¿no? Voy a dividir mis 3 millones y voy a poner 700 en uno, 700 en otro y 700 en otro, en efectivo y ya después liquido en transferencia. De esa manera o siendo un juego así, ¿qué responsabilidad puede tener el desarrollador? Bueno, lo que pasa es que aquí lo que marca la ley es que cuando las operaciones sean de una sola exhibición o acumulativas con el mismo desarrollador, él las tiene que sumar. Si tú dices, oye, te compré al mismo desarrollador 3 unidades, pero cada unidad no supera 700,000 pesos, pues finalmente, al sumar las 3, van a superar los 700 y se tiene que reportar con el mismo desarrollador. Eso es en cuanto a la operación. Pero si este inversionista está haciendo inversiones de 500, 600,000 pesos en varias desarrolladoras inmobiliarias, en teoría las desarrolladoras no tendrían la obligatoriedad de reportarlo, simplemente de identificarlo, porque la identificación es desde un peso. Desde que tú apertas un peso ya tengo que tener tu expediente.
pero de que yo tenga que reportar o avisar al SAT que recibió una inversión mayor a 700 solo cuando supere ese umbral. Entonces, al final, si hay un inversionista que hace aportaciones con un mismo desarrollador por varios inmuebles o varias aportaciones que superen 700, el desarrollador lo va a reportar. Sin embargo, si hace varias aportaciones con diferentes desarrolladores que no superen 700,000 pesos, en ese caso no tendrían obligatoriedad de reportarlo. Aquí eso no tiene nada que ver con el tema fiscal personal, porque lo dices, pues es que yo hago aportaciones de 600 y tengo 20 desarrolladores. Sí. Pues sí, pero ya son 12 millones, ¿verdad? Suponiendo el caso. Entonces, oye, esos 12 millones, en mi declaración anual solo reporté 5. Pues, ¿de dónde sacaste los otros 7? Entonces, ahí entra dentro una discrepancia fiscal. Eso no tiene nada que ver con el tema de la prevención del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el desarrollador dice, pues él me aportó 600, yo no lo tengo obligación de reportar. Sí. Y conmigo fueron otros 500, entonces, pues sí, pero ese se la pasó con miles de desarrolladores, pero al final, el SAT dice, espérame, si al final tú tienes operaciones superiores a lo que declaraste, pues tienes una discrepancia fiscal. Es decir, ingresos acumulables declarados menores a los que estás tú erogando. Entonces, en ese momento pudieran entrar temas de discrepancia fiscal que podrían acarrear también un tema de lavado de dinero, ¿verdad? Pero eso es para la persona en lo personal. Okay. Y eso es si lo hacen efectivo o en transferencia. Eso es indistinto, ¿no? Hay obviamente topes, ¿verdad? Para las recaptaciones de efectivo para ciertas operaciones. Y eso es, pues cada operación es diferente, ¿verdad? Para captar efectivo. Pero eso de captar efectivo no tiene nada que ver con la obligatoriedad de declararlo, ¿verdad? ¿Qué pasaría en el caso, sí? Porque también a veces esto se da mucho en las compraventas inmobiliarias, que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una propiedad, la voy a vender y a la venta voy a recibir 2 millones en efectivo, ¿no? A lo mejor la propiedad vale 6, me van a dar 4 en transferencia, 2 en efectivo, ¿sí? La propiedad se escritura en 6 millones y yo recibo esos 6. Yo como vendedor que estoy recibiendo ese dinero, ¿qué responsabilidad tendría? Bueno, lo que pasa es que el vendedor como tal, tú ahorita diste un ejemplo que la propiedad vale 6 millones, pero en teoría, en efectivo, no podrías pagar más de 700,000 pesos por regulación, digamos, ante el notario, ¿no? Entonces, tú dices, oye, yo escrituro en 6, tienen que pagar forzosamente 5,300,000 en transferencia y 700 en efectivo. No podrían ser 4 y 2, porque efectivo solo se reciben hasta 700. Pero olvídate de eso. Vamos a pensar que dices tú, yo le escrituro en 4, dame 4 con el notario y 2 por fuera. Eso pues no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque finalmente vas a tener un ingreso que, aunque no esté declarado en la operación inmobiliaria, pues vas a tenerlo fuera de declaraciones fiscales. Entonces, al momento de tú utilizar ese efectivo, pues obviamente vas a tener un riesgo. Entonces, finalmente no se aconseja mucho eso. Se aconseja mejor hacer un avalúo referido o hacer alguna otra operación, digamos, legítima o legal, que nos permita llegar a optimizar nuestra carga tributaria. Porque eso de decir, oye, págame 4 por dentro, 2 por fuera, pues ese tipo de operaciones tienen su riesgo. ¿Por qué su riesgo? Porque vas a tener una discrepancia luego al momento de aplicar ese recurso, esos 2 millones, digamos, que te den efectivo, al momento de tú irlos a entregar a algún vehículo, algún aportación inmobiliaria, compraventa de algún viaje, alguna joya, reloj, joyas preciosas o metales preciosos, todo eso acumula para efectos de la ley de lavado de dinero. Entonces, al final, a lo mejor ahí no vas a ver el efecto, vas a decir, me ahorré impuestos en el ISAI o me ahorré impuestos del notario, pero finalmente cuando tú apliques ese efectivo en una operación inmobiliaria o de algún inmueble o mueble o inmueble, vas a tener un riesgo. Ahí entra el riesgo. Exactamente. Ok. Entonces, y pues digo, escuchamos mucho de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Del SAT. No sé, yo siento que ahorita es una dependencia que está trabajando, que está identificando a muchas operaciones. ¿Qué recomendación nos darías para poder evitar estar en la mira de ellos? Pues mira, yo creo que las leyes, dice un viejo refrán, las leyes se hacen para cumplirse, ¿no? Y yo creo que esto es una realidad, es una ley que está en 2013 vigente. Tiene ciertas reformas en 2017, por ejemplo, llevar expedientes identificar a los inversionistas, hacer manuales, darte de alta en el padrón,
designar un encargado de cumplimiento, mandar tus avisos día 17, o sea, muchas actividades que muchas veces el empresario está enfocado en su operación, ¿verdad? ¿Cuál es su operación? Pues su operación es desarrollar, o su operación es vender, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros lo que siempre aconsejamos es que se apoyen de un experto preventivamente. Y un experto se refiere a un abogado que entienda el cumplimiento de la ley. ¿Para qué? Para que lo lleve de la mano en el cumplimiento. ¿Qué cumplimiento? Pues vamos a darnos de alta en el padrón, vamos a presentar los avisos, vamos a realizar los manuales, vamos a ver los expedientes, vamos a ver los procedimientos a llevar. Luego ya que tengamos las operaciones, irlas segmentando, cuando identificamos, cuando mandamos avisos, y ir cumpliendo, ¿no? Y eso regularmente pues es un tema delicado porque al final si no lo cumples pues viene un acarreamiento de multas y aparte pues temas hasta penales. Entonces digamos que no es un tema como optativo el decir, pues lo cumplo o no lo cumplo, no, lo tienes que cumplir. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues si no tienes la infraestructura interna, pues buscar una infraestructura externa experta. Muchas veces me ha tocado en algunos clientes, sin mencionar nombres, que dicen, no, pues es que le dije a mi ayudante o a mi practicante o a mi asistente que me ayudara a ir capturando ahí las rentas que superen 287 o las captaciones que tengamos de contrato, o así, pero se cometen a veces omisiones o se convierten en errores. Entonces, ¿por qué? Porque pues no están enterados, digamos, de la reforma, de las leyes, de los procedimientos, y a veces esos errores pueden costar caro, precisamente por no estar con un experto. Ok. Entonces te pueden consultar en caso de que tengan este tipo de dudas de cómo hacer el procedimiento, los manuales, o sea, puede haber un acercamiento contigo. Claro que sí, sin ningún problema. Nosotros prácticamente desde que nació la ley venimos asesorando a varios clientes de diferentes industrias, no nada más de inmobiliaria. Recordemos que esta ley de lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero, aplica para más actividades. Y la verdad es que pues todo el tiempo nosotros como abogados preventivos, porque somos abogados preventivos, tratamos de darle soluciones al cliente. ¿Para qué? Para que se evite un problema. Y es en donde nosotros trabajamos todos los días, en estar investigando, en estar todo el tiempo buscando las mejores soluciones para el cliente, evitándole contingencias, evitándole multas, evitándole problemas, que al final le van a salvar su operación, porque multas de 9 millones de pesos no creo que muchos aguanten, ¿verdad? Claro. Y es por operación, entonces ahí es donde prácticamente dicen sale más barato el prevenir que luego el ser reactivo, ¿no? Es correcto. Oye, Rodolfo, y cambiando un poquito de tema, digo, ya vimos los alcances o los procedimientos que se tienen que llevar con este tipo de operaciones. Quisiera consultar contigo y que nos dijeras para el auditorio, en tu vida personal, ¿qué libros te han marcado en tu crecimiento? Pues mira, es una pregunta difícil porque, como tú sabes, pues a lo largo de la vida vas leyendo muchos libros y unos son de superación personal, otros son temas de negocios. Yo leo muchos de superación personal, de temas de negocios. Pero dos libros que me marcaron así mi vida, yo creo que hace unos 15 años aproximadamente. Uno fue El Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que es un libro que a mí en lo personal me gusta mucho porque te explica el cuadrante del flujo del dinero, te explica los pasos a seguir para convertirte en un empresario, que tu dinero trabaje para ti, cómo convertirte en un inversionista, que ahora pues hablando de esta materia aplica perfectamente. Y el otro libro es el de la ley de la atracción, que se llama El Secreto. Es un libro que a mí me gusta mucho porque te cambia el chip de que todo lo que atraigas y todo lo que te mentalices y todo lo que desees y lo desees con demasiada fuerza y con demasiado positivismo, lo puedas conseguir y alcanzar. Y esos dos libros prácticamente han sido los que me han dado, digamos, la pauta de mi desarrollo profesional y personal y me encantan. Digo, los he leído varias veces donde a veces los quiero volver a refrescar y bueno, pues trato de llevarlos a la práctica, ¿verdad? Muy bien. Otro consejo, Rodolfo, si tú vieras ya con toda la experiencia y trayectoria que has recorrido, si tú te vieras en un espejo a tus 20 años o a un Rodolfo a los 20 años, ¿qué consejo le brindarías? ¡Hala! Esta está muy buena. Pues yo creo que en la vida hay cosas de las cuales repetiríamos que hicimos y hay cosas que evitaríamos, ¿verdad? Y eso es normal. Yo creo que lo más caro en el mundo que todo el mundo desearía sería regresar el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final regresando el tiempo puedes corregir ciertas cosas que no tienes un manual cuando
vas en el desarrollo profesional, no tienes un manual que te diga haz A, B, C para tener el éxito. Finalmente el éxito es diferente para cada persona. Hay personas que miden el éxito en base a lo económico, hay personas que miden el éxito en base a su desarrollo personal, familiar, etcétera. Pero finalmente, si yo me viera a los 20 años, yo prácticamente, lejos de dar consejos de estudia mucho o haz maestrías, no hagas maestrías, abre tu despacho, sé independiente, no sé si independiente, yo creo que me daría un consejo de decir, lo que hagas en la vida, sé el mejor y hazlo con pasión. Porque en el momento que tú te esmeres en ser el mejor en lo que hagas y seas especializado y lo hagas con pasión, inmediatamente la vida se convierte, tu desarrollo profesional se convierte en algo divertido, en algo ameno, en algo que no sientes que estás trabajando porque lo haces con demasiada pasión, con demasiado gusto y trates de ser el mejor y finalmente los resultados se te dan. Entonces, si yo, digamos, tuviera un hijo, Rodolfo, de 20 años, al cual yo le daría un consejo, yo no entraría en el tema de estudia, maestrías, haz, no haz, ve al extranjero, no vayas, empléate, no te emplees. Yo me enfocaría más en decirle, haz lo que más te guste, hazlo con pasión y sé el mejor. Excelente. Sí. Pues muchas gracias, Rodolfo. ¿Dónde te pueden localizar la gente que esté interesada en recibir sus servicios? Bueno, pues nosotros tenemos una página web que es la del despacho, que es www.magallonabogados.com. Me pueden también contactar en el correo contacto@magallonabogados.com o en su caso a través de nuestras redes sociales, que también estamos como Magallón Abogados en el Facebook y en LinkedIn, para ayudarlos prácticamente. Y pues muchas gracias por la invitación. No, pues a ti por tu tiempo. Veo que eres muy activo en LinkedIn, entonces búsquenlo ahí. Tiene artículos muy interesantes. La verdad que siempre estás generando valor, yo lo veo de esa manera. Muchas gracias. Y pues estamos en contacto, gracias. Sí. Y pues no dejen de aprender. La verdad que estos son temas que a veces nos pueden salir caros, entonces mejor prevenir que lamentar, dice también otro Sí. dicho, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Sí, en LinkedIn regularmente nosotros lo que hacemos es tratar de compartir contenido para que el cliente o el usuario consuma ese contenido. En contenido principalmente de valor vigente, ¿verdad? Son prácticamente artículos cortos que dan mucha idea de las cosas que están sucediendo. Y bueno, pues ahí estamos en LinkedIn como Rodolfo Magallón y a sus órdenes. Muy bien, gracias Rodolfo. Hasta luego. No se pierdan este capítulo y te deseo mucho éxito. Gracias.